expositora. Ella es Fernanda Lacey, es abogada, graduada de la UBA, es diplomada en Defensa del Consumidor, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores, también representante de la Unión en Comisiones de Usuarios de los entes reguladores. Fernanda actualmente es coordinadora de la Comisión de Usuarios Residenciales del ENRE y desde 2014 se desempeña como asesora legislativa. Primero lo hizo en la legislatura porteña y desde 2017 en la Cámara de Diputados de la Nación. Te doy el pase del micro, Fernanda, y cualquier inquietud, los habíamos invitado ya por el chat, las pueden ir compartiendo por allí y las vamos a formular al final de las exposiciones. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes, Maru, Henry, por la presentación. Saludarlos primero a todos, a todas, y agradecer la convocatoria para participar de estos debates que tan interesantes son, sobre todo el tema que nos ocupa sobre los servicios públicos. Bueno, para arrancar a hablar de este tema, que sería la tarifa social, una tarifa social con verdadera perspectiva social. ¿Por qué lo mencionamos de este modo? Porque hablamos de estos temas y de un pequeño raconto histórico de la historia recién, ¿no? No podemos dejar de hablar de los tarifazos, los terribles tarifazos que han padecido los usuarios de los servicios públicos domiciliarios en la gestión anterior. Ahí la idea fue cambiar radicalmente, ¿no? Nosotros venimos planteando que, y sin lugar a dudas, que los servicios públicos son verdaderos derechos humanos. ¿Y qué pasó en esa etapa? Se intentó hacer un cambio radical, y de hecho se hizo. Se abordó una postura mercantilista de los servicios, mediante la cual nos decían, bueno, no, pero este es el precio internacional, se paga muy poco. ¿Quién definía esto? Si se pagaba poco, si se pagaba mucho. No nos dieron demasiadas explicaciones. Las auditorías que luego hicieron en esta gestión los entes reguladores arrojaron bastantes irregularidades, y bueno, nos encontramos en esta situación. Y una de las pesadas herencias que podríamos decir es la tarifa social, tal y como quedaron las resoluciones de la revisión tarifaria integral anterior, ¿no? Bueno, hago una breve reseña de pobreza energética sin abordar completamente el tema, porque es algo que está relacionado y que se va a tratar luego en el ciclo de charlas, pero sabemos que la pobreza energética, o por lo menos estamos escuchando ya hace un tiempo, que la pobreza energética está determinada por los recursos que una familia tiene que destinar para los servicios esenciales. Y hay un determinado porcentaje que hace que uno quede en esta situación de pobreza energética. Y esto sucedió en la gestión anterior. Sucedió porque hubo gente que tuvo que destinar un porcentaje mucho mayor al que destinaba desde el 2015 en el pago de estos servicios que, de nuevo, son esenciales. Entonces, dicho esto, tenemos que tener en cuenta que la tarifa social es una herramienta muy interesante para equilibrar estas cuestiones de la pobreza energética y de los aumentos de tarifa, fundamentalmente. Entonces, ¿qué pasó? Vienen los primeros tarifazos, las primeras resoluciones de este hermoso personaje apellidado Aranguren, ¿no? Que nos establecía el sendero de aumentos de precios, que tenía que ser incesante, semestral, y que no paraba, y empezó a pasar que salieron con un planteo que parecía en su momento, o por lo menos ellos lo vendían como maravilloso, bueno, no, pero tenemos la tarifa social para quienes realmente la necesitan. Entonces, los sectores más vulnerables van a contar con este descuento importante, no va a haber problema. El resto, que lo pueda pagar, lo pague, y el que no, que se quede sin el servicio. Esta era un poco, exagerando, pero no sé si tanto, la conducta que tomó el gobierno anterior. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el criterio de una tarifa social? ¿Qué debe hacer una tarifa social? Tiene que estar indicada para los sectores más vulnerables dentro del universo de los usuarios de los servicios públicos, para que puedan acceder ellos también de modo asequible,
¿sí? Puedan afrontar los pagos y no se queden afuera del esquema, que sabemos que sucedió. Hubo muchos usuarios que quedaron fuera del sistema, sobre todo del sistema de gas. Entonces, esta primera resolución de la tarifa social, que en su momento fue la número 28, establecía que quienes cumplieran con los requisitos de admisión iban a contar con un 100% del precio del gas natural y solamente pagarían los costos del transporte y la distribución. Hasta ese momento, después podríamos discutir, que de hecho no están en discusión, o por lo menos desde el punto de vista de las entidades de derecho del consumidor, que es desde donde vengo, no están en discusión los criterios de admisión, pero sí los de exclusión. Se puso un criterio, por ejemplo, que el usuario no podía tener un auto de más de 10 años, en principio era de 15, se fue modificando, hubo muchos rechazos, muchos reclamos. Después está el tema de las partidas inmobiliarias, que lógicamente lo primero que uno piensa es que no es lógico que una persona que tenga varias propiedades pueda acceder a este servicio. Pero ¿qué pasaba? En la práctica hubo mucha gente que por errores de entrecruzamiento de datos, de nombres similares, o que tal vez tenían una cochera o un garage. Hay viviendas que tienen una partida inmobiliaria de la vivienda y otra en un garage. Automáticamente quedaban afuera. ¿Y qué sucedía? Tenían que iniciar un reclamo para poder volver a estar incorporados. Imagínense la situación de un jubilado de la mínima, de algún trabajador cuyos ingresos no superen los 2 salarios mínimos vitales y móviles, monotributo social, ¿no? Todos los sujetos que estaban comprendidos. Bueno, se los dejaba fuera automáticamente. ¿Y qué pasaba después? Había que demostrar, hacer un trámite para que los vuelvan a incorporar. En una reunión que tuvimos oportunidad de tener con funcionarios de Enargas de aquel entonces, la primera consulta que nos surgió fue, bueno, está bien, ¿qué sucede después cuando el usuario puede demostrar que eso era una cochera o que era un error, que ni siquiera era su titularidad del inmueble? ¿Le devuelven retroactivamente, le descuentan la tarifa social? No, nos respondieron. Es a partir del momento que vuelve a regir hacia adelante. Bueno, como estas, muchas quejas, un montón de cosas que en ese momento eran bastante irregulares, pero se empezó a poner un poquito peor la cosa, porque a partir de 2017, ubiquémonos en tiempo, en 2016 sale esta primera resolución de los tarifazos, y ahí se implementa el primer esquema de la tarifa social, donde se cubría este 100% del costo del gas. Duró un añito y medio, no más que eso, porque después vino otra resolución, en el año 2017, donde empezó a establecer un esquema con bloques de consumo, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos bloques de consumo tenían un tope, se cubría un 100% del primer bloque, otro bloque igual podía cubrirse hasta un 50% en el caso de la electricidad, un 25% en el caso del gas, pero luego el excedente era a tarifa plena. Hasta ese momento, pongámosle que no estaba la cosa tan mal, y desde las entidades de defensa del consumidor, que recibíamos quejas a menudo, tratábamos de colaborar para que mayor cantidad de usuarios ingresaran a la tarifa social, porque todavía el descuento ante las boletas que venían, que era ya una locura, las cifras, todavía era una ayuda y era una colaboración para cada uno de esos usuarios que podía acceder. Bueno, ¿qué pasa? En 2018 se acaba este esquema de bloques y de una cobertura de un 100% del primer bloque y otro bloque igual con un 50 o un 25. Se termina poniendo un bloque total separado mes a mes, pero un bloque total de 501 en el caso del gas, que es la que más nos preocupa, la resolución que quedó un poco más compleja y desventajosa en posición de los usuarios, 501 metros cúbicos al año, de los cuales 349 ocupan los meses de invierno. Y para que se den una idea, empezamos a ver cuánto eran los
los números de metros cúbicos mensual. Enero, febrero, marzo, tienen 15 metros cúbicos. Bueno, le preguntamos a los expertos, ¿no? Los funcionarios en ese momento de Enargas. Bueno, pero ¿sabemos cuánto implica esto en el consumo de las familias? No, bueno, pero tiene que ser así, hay que reducir el consumo, y nos pusimos a averiguar un poquito más, y equivale al piloto de un calefón. 15 metros cúbicos mensuales equivale a un piloto encendido. Nada más. Ni calefacción, ni comida, ni nada. Entonces, esto quedó así, lamentablemente, creemos que hay un montón de cosas por hacer, creemos que se está haciendo muchísimo, sobre todo en este contexto de pandemia, y creemos, y estamos seguros que van a trabajar en este sentido, porque los funcionarios actuales nos cuentan que están trabajando fuertemente para corregir este tipo de injusticias, de irregularidades que nos quedó, son las resoluciones que quedaron de la revisión tarifaria integral. Hay que modificarlas con nuevas resoluciones, estamos ahora en una etapa de transición, de tarifas de transición. Creemos que la tarifa social, más allá de que pueda tener algunas diferencias y sea un poco todavía provechosa en algunos servicios como la electricidad, en electricidad todavía cubre un porcentaje interesante, en el gas es complejo, porque esto que decimos en relación al piloto y al promedio del consumo de una familia, por ejemplo, una familia tipo de 4 personas en un hogar, consume entre 70 y 80 metros cúbicos. No todas, claramente, y habrá que ver estas cuestiones. Somos siempre de acompañar los criterios de la eficiencia energética, creemos que eso también es un cambio, es una batalla cultural que hay que dar. También hay que colaborar para que todos los usuarios puedan acceder. Sabemos que es complejo al momento incluso de comprar algún artefacto de calefacción, por un tema de precios, por un tema de desconocimiento también. Necesitamos una información fuerte y una capacitación y créditos blandos para que muchos usuarios que están hoy en una situación desventajosa, hay usuarios que tienen el servicio de electricidad y que no cuentan con el gas. Entonces, ese usuario va a consumir un montón y a lo mejor no, seguro, en lugar de tener un equipo, por así decirlo, de aire acondicionado, frío, calor, con una eficiencia energética A, tiene un caloventor que gasta 5 veces más. Entonces, hay un montón de cosas para resolver. Esta tarifa social, tal y como está hoy, no tiene una perspectiva social. Sabemos que es un trabajo arduo que se está dando y que se va a dar en esta nueva revisión tarifaria integral que va a llevar, calculamos, no menos de un año y medio más, pero hay que tener en cuenta todas estas cuestiones y la idea es trabajar para que las tarifas sean verdaderamente justas, razonables y asequibles y no confiscatorias, ¿no? No pueden llevarse un alto porcentaje de los ingresos de las familias, por eso creemos que la segmentación hecha con responsabilidad y con seriedad, lo cual no es fácil, puede llegar a equilibrar un poco más para que todos los argentinos podamos tener estos servicios públicos domiciliarios en las calidades y como corresponde, ¿no? Como tiene que ser, con una continuidad y con la mejor de las calidades. Bueno, hasta acá llega mi intervención. Gracias